Es evidente que hasta los mejores jugadores suelen tener malas partidas, pero equivocarse en todo momento y no darte cuenta te hace ver como manco. Es por eso que hoy te traigo 6 errores que cometes al jugar y seguramente no sabías. Desde tumbarte al suelo así para disparar hasta ponerte la ventaja doble de forma incorrecta. ¿Te gustaría saber cuáles son los errores que no debes cometer nunca? Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video sobre algunos errores comunes que la gente comete y que por ello muchas veces terminan perdiendo la partida. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. También me gustaría que comentes cuáles de estos errores cometes y sin nada más, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Voy a comenzar con un error que mucha gente comete, incluso yo lo cometía y me hacía ver un completo manco. Sí amigos, tiene que ver con la ventaja doble en comodín. Este comodín te permite llevar doble ventaja roja, lo cual suena demasiado guapo, ¿no? Y la verdad es que lo es de los mejores comodines que existen. El problema es que quiero que veas que el traje antibombas me suele reducir 40% de daños explosivos equipándolo en el primer espacio, pero en el segundo cambia. En el segundo espacio solamente me reduce la mitad, un 20%. Este es un error muy de novatos la verdad, pero suele pasar, por eso te recomiendo que la ventaja más importante siempre vaya en el primer espacio. Lo que yo suelo hacer es ponerme una ventaja roja en la segunda que no de tanto porcentaje, sino que me dé una ventaja como un buff. Por ejemplo, tenemos la de valiente. Este tipo de ventaja viene perfecto para el segundo equipamiento, ya que como tal no suelen ser tan debilitados. Tenemos también la de detector que marca a los enemigos y te da un poco de asistencia. Hablando de ventajas, hay una bastante buena que es la de buitre, te permite rushar sin ningún problema ya que te da balas y también te cura, pero hay un pequeñísimo detalle. Los enemigos suelen llevar una ventaja bastante molesta que se llama martirio. Esta cuando los matas sueltan una bomba que te puede eliminar también. Ya de por sí usar martirio es de mancos porque la gente buena se va a quitar, muy pocas veces va a caer, tenlo por seguro, pero el más manco serás tú si no usas la ventaja traje antibombas. Eso sí, úsalo en el primer espacio. El traje antibombas es casi obligatorio en modo frenéticos, pero si llevas buitre y no te lo pones, amigo, mejor ponte otra cosa, por ejemplo ponte la solución rápida. Esta ventaja también te cura y lo mejor es que en ningún momento debes acercarte al cadáver del enemigo, creo que esa es la ventaja más grande que tiene. Vuelvo a insistir, no es que esté mal llevar la ventaja de buitre, claro que no, de hecho es buenísima, pero combínalo porque sabemos cómo están las partidas de igualadas, repleto de bombas por el mapa. Seguramente alguna vez escuchaste a alguien decir más ayuda que no estorba y créeme que es un dicho bastante bueno y muy efectivo. Si te vas a poner a campear o defender un sitio, por favor no lo hagas donde todo el mundo pasa porque los puedes joder. Cuando digo todo el mundo me refiero a tus compañeros. Quiero que veas este siguiente clip. Entro al punto, elimino a uno y luego quiero avanzar para tomar el spawn y adivinen qué, efectivamente mi enemigo se acuesta, no perdón, mi compañero se acuesta haciendo que sea más complicado pasar al otro lugar. Esto es algo que no termino de comprender, ¿por qué diablos se ponen en medio del camino a campearle amigo? ¿Qué onda? Cuando te pones a medio camino corres el riesgo que tu compañero no pueda avanzar si no tiene espacio, así que pon mucho cuidado y no hagas esta locura amigo, porque a veces te trabas. Por si fuera poco, no solamente jodes al equipo, por supuesto que no, también te jodes a ti, porque al estar pecho a tierra no puedes girar tu pantalla en espacio cerrado. Algunas veces sí se puede traspasar, no entiendo a qué se debe, la verdad, pero otras veces no se puede y es donde viene el problema. Un error que mucha gente comete cuando juega con sniper es asomarse por completo para ver algún sitio y eso está muy mal. Si tienes un obstáculo amigo, no lo hagas porque al treparlo te van a ver en todas direcciones. La manera correcta de asomarte si está todo seguro en esta situación es simplemente apuntar y pegar algunos saltos. De esta manera te aseguras que al cruzar no te vayan a reventar y al asomarte tampoco tengas mucho enemigo. Este consejo no solamente se puede aprovechar cuando debas cruzar algún lugar, claro que no, también se puede aprovechar cuando tengas un obstáculo y sabes perfectamente que detrás hay enemigos o tienes un respawn. He visto un montón de gente que no sabe aprovechar esto, simplemente se planta y en vez de saltar por el obstáculo se pone hacia un lado y evidentemente si el enemigo te ve te va a derrotar. Este consejo aplica más con sniper, ya que con armas normales los enemigos al sentir un disparo se pueden quitar y con esto no, un disparo una baja y eso es suficiente. Si eres sniper no te regales.
La mitad de los jugadores queremos ser rusheros, la verdad, pero créeme, no todo el mundo puede y no todo el mundo debe. ¿Por qué no debe? Te estarás preguntando. Lo importante es que siempre debe de haber un objetivo, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy, claro que no, sino que quiero que veas el siguiente clip y me digas qué opinas. Aquí veo a mi enemigo y le disparo de una, pero como estás viendo, ninguna sola bala le entra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no entró ni una bala? La razón es que estaba jugando con mala conexión. Sí amigos, una mala conexión hace que las balas no entren y eso quiere decir que con eso no se va a poder jugar a gusto. Te voy a recomendar Exilac para que mejores el ping. No, yo no digo esos inventos. Activa la opción alerta de pérdida de daño por inestabilidad de la red. Al activar esa configuración te aparecerá un icono de Wi-Fi rojo en la punta de la mira y eso significa que definitivamente no estás para rushar. Y es que a veces los MS aparentemente están estables, pero no te confundas, con ese botoncito vas a poder ver que realmente no es así. Voy a tirar un facto que a mucha gente le va a doler, pero amigo, ya deja de comprar skins en el juego. He visto mucha gente jugar a 30 FPS con un lag horrible, pero hey, eso sí, la nueva mítica viene en su cuenta plantada. El dispositivo sí hace al jugador y aunque mucha gente te diga que no, es completamente mentira. Claro que sí, entre mejor dispositivo vas a jugar mejor. Con buen dispositivo y buenos MS vas a ver que hacerte 20-25 bajas en BR es más que normal. Pero si sigues gastando un skin porque alguien dijo que te dan manos, amigo, estás muy mal. Primero un buen celular. Por ahí alguien me preguntó que por qué no lo dejaba poner la configuración de colores, esta donde puedes configurar prácticamente tus gráficos, no tus gráficos, pero sí la forma en que se ve tu juego. Primero que nada, mi propia configuración está en la descripción de este video, por si lo quieres copiar y pegar, te dejé el código completo, pero ojito porque en la interfaz anterior no se puede si baja los gráficos. La solución es muy simple, sube los gráficos para configurar, luego bájalos y verás que estos se quedarán pegados, es decir, se va a aplicar el ajuste aún así. La cuestión es que esta interfaz de configuración antigua se va a eliminar, esto ya está confirmado, de hecho al principio del juego apareció, así que en la próxima temporada ya no va a estar esa. La que se queda solamente es la nueva interfaz de configuraciones, pero tenemos buenas noticias ya que como estás viendo en gráficos bajos aquí sí se puede editar la configuración de colores. Eso para que lo tengas en cuenta, ya que recuerda que con buena configuración de colores se puede eliminar las sombras que hacen que los enemigos no se vean cuando están en zonas oscuras. No estoy seguro si esta opción está para todos los dispositivos, pero si lo tienes activo amigo no lo vayas a desaprovechar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los errores. Estoy seguro que conoces más errores, así que coméntalos para que la gente se entere y no los vaya a cometer. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre amigo, hasta otro próximo video.